Imagínate en un tiempo de gran angustia para el pueblo de Israel. La opresión cananea era pesada hasta el punto de que muchos se sentían desamparados y sin esperanza. En medio de este escenario sombrío surge una figura singular, Débora. Ella no era una reina en un palacio lujoso, ni una guerrera con ejércitos a su disposición. Débora era una profetisa, una mujer con una conexión profunda con lo divino, y su voz resonaba con la autoridad de Dios. Ella se sentaba debajo de una palmera, que se conoció como la palmera de Débora, un punto de encuentro donde la gente buscaba su sabiduría y justicia. Su mirada escrutaba el alma de aquellos que la buscaban, y sus palabras traían consuelo y dirección en tiempos de incertidumbre. Siente la aridez de la tierra, la aprehensión en el aire, pero también la chispa de esperanza que emanaba de la presencia fuerte y serena de esta mujer elegida por Dios. Un día, mientras Débora ejercía su liderazgo espiritual y judicial, un mensajero llegó a ella con noticias alarmantes. El rey Javín de Canaán, con su poderoso general Sísara y sus 900 carros de hierro, oprimía severamente al pueblo de Israel. El miedo paralizaba los corazones y la perspectiva de liberación parecía distante. Siente la urgencia en las palabras del mensajero, la gravedad de la situación que describe. Imagina el peso de la responsabilidad cayendo sobre los hombros de Débora al escuchar sobre el sufrimiento de su pueblo. Ella, una mujer en un tiempo dominado por hombres, era la única esperanza visible en medio de la oscuridad de la opresión. Esta noticia no la intimidó, sino que despertó en ella una profunda indignación santa y una determinación inquebrantable de actuar en nombre de Dios y de su pueblo. Movida por la voz de Dios que resonaba en su corazón, Débora convocó a Barak, un hombre de Cedes, y le transmitió una orden divina clara e inequívoca: reunir 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y marchar hacia el monte Tabor. La promesa de Dios era que él entregaría a Sísara y a todo su ejército en manos de Barak. Siente la firmeza en las palabras de Débora, la convicción en su voz que no admitía dudas. Observa la vacilación en el rostro de Barak, quizás reflejando el miedo e inseguridad que asolaban a muchos en Israel en aquel tiempo. Él impuso una condición: solo iría si Débora iba con él. Esta respuesta revela tanto la falta de confianza en sí mismo como el profundo respeto y confianza que él depositaba en el liderazgo espiritual de Débora. Ante la vacilación de Barak, Débora aceptó ir con él, pero profetizó que la honra de la derrota de Sísara no sería de él, sino de una mujer. Ve en esta interacción la dinámica entre el liderazgo profético y el liderazgo militar, y cómo la fe y la obediencia eran cruciales para los planes de Dios. Barak, acompañado por Débora, reunió a los 10,000 hombres y subió al monte Tabor. Imagina la escena: hombres venidos de diferentes lugares, quizás agricultores, pastores, gente sencilla que atendió el llamado, movidos por la fe y la esperanza de liberación. Sus rostros reflejaban la dureza de la vida y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Débora estaba allí, en medio de ellos, su presencia transmitiendo coraje y la certeza de la promesa divina. Siente la atmósfera de expectación, densa mientras ascendían la montaña, sabiendo que enfrentarían un ejército mucho más numeroso y equipado. No tenían carros de hierro, solo su fe y el liderazgo inspirador de una mujer que escuchaba la voz de Dios. Identifícate con la posible inseguridad de estos hombres, pero también con la determinación que crecía en sus corazones por la presencia de Débora y por la promesa de victoria. En el momento justo, conforme a la promesa de Dios, el Señor trajo una gran confusión al ejército de Sísara. Una tormenta torrencial irrumpió, transformando el campo de batalla en un lodazal.
los temidos carros de hierro, que eran la principal ventaja de los cananeos, quedaron atascados e inútiles. Siente la furia de la tormenta, el agua y el barro dificultando cada movimiento. Ve la desesperación en los ojos de los soldados enemigos, antes tan confiados en su superioridad. Débora entonces le dijo a Barak: «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso el Señor no ha salido delante de ti?». Esta orden era la señal para el ataque, la confirmación de que Dios estaba actuando a favor de Israel. Experimenta el cambio repentino en la situación, el giro dramático que solo la intervención divina podría proporcionar. Así como en aquel entonces, Dios puede intervenir en tus batallas, transformando el caos en victoria. Con el liderazgo de Barak y la certeza de la presencia de Dios delante de ellos, los 10,000 hombres de Israel avanzaron contra el ejército cananeo. Imagina el coraje de estos hombres saliendo de su desventaja para luchar contra un enemigo antes temido. Siente la adrenalina de la batalla, el choque de las espadas, el grito de los guerreros. Débora, en un lugar seguro, elevaba sus manos a los cielos en oración, intercediendo por su pueblo y por la victoria que Dios había prometido. Ve la determinación en los rostros de los israelitas, impulsados por la fe y la convicción de que no estaban solos. Así como ellos confiaron en Dios en medio de la batalla, tú también puedes encontrar fuerza y victoria al entregar tus luchas en las manos del Señor. La historia de Débora y Barak nos enseña que, con Dios a nuestro lado, no hay obstáculo insuperable. En medio de la derrota catastrófica de su ejército, Sísara huyó a pie. El poderoso general, que antes inspiraba terror, ahora corría por su vida, tratando de escapar de la furia de los israelitas y de la justicia divina. Siente la desesperación en sus pasos apresurados, la humillación de la fuga solitaria después de haber comandado una vasta fuerza militar. Imagina el contraste entre su antigua gloria y su presente fragilidad. Aquel que confiaba en sus carros de hierro, ahora dependía solo de sus piernas para sobrevivir. Esta fuga desesperada nos recuerda que la fuerza humana y los recursos materiales no son nada ante el poder de Dios. Cuando confiamos en nosotros mismos y en nuestras propias habilidades, podemos enfrentar derrotas inesperadas. La verdadera seguridad reside en depositar nuestra fe en el Señor, así como Débora y Barak hicieron. En su huida desesperada, Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, esposa de Heber el kenita. Él creía que allí encontraría seguridad, pues había paz entre el rey Jabín y la casa de Heber. Jael lo recibió con hospitalidad, ofreciéndole agua y cubriéndolo con una manta para que descansara. Siente el alivio momentáneo de Sísara al encontrar refugio, la falsa sensación de seguridad en medio de la oscuridad de la tienda. Imagina a Jael, una mujer aparentemente común, observando a aquel hombre derrotado y exhausto. Sin embargo, el corazón de Jael estaba con el pueblo de Israel y Dios tenía un plan a través de ella. A veces, la ayuda y la solución a nuestros problemas pueden venir de lugares inesperados, de personas que, a nuestros ojos, parecen insignificantes. Confía en que Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier circunstancia, para cumplir sus propósitos. Aprovechando el cansancio extremo de Sísara, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo. Con coraje y convicción, se acercó silenciosamente a Sísara mientras dormía profundamente y clavó la estaca en su sien, atravesándola hasta el suelo. Siente la tensión del momento, la decisión crucial que Jael tomó. Ella actuó con audacia, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y liberando a su pueblo de la opresión. La profecía de Débora se cumplió. La honra
de la derrota de Sísara sería de una mujer. Esta parte de la historia puede parecer impactante, pero revela la seriedad de la opresión y la drasticidad de la intervención divina. Dios usa a personas comunes, con coraje extraordinario, para realizar sus planes. Así como Jael actuó decisivamente, seamos también valientes en seguir la dirección de Dios en nuestras vidas, incluso cuando el camino parece difícil o inesperado. Con la muerte de Sísara, la opresión cananea sobre Israel llegó a su fin. Débora y Barak lideraron al pueblo en un cántico de victoria y alabanza a Dios. Imagina la alegría y la gratitud desbordándose en los corazones de aquellas personas que antes vivían bajo el yugo de la esclavitud. Sus rostros ahora brillaban con la luz de la libertad y de la intervención divina. Siente la fuerza y la belleza del cántico que resonaba por las montañas, una melodía de liberación y reconocimiento del poder de Dios. Ve la danza espontánea, los brazos alzados en agradecimiento, la celebración de un nuevo comienzo. Así como el pueblo de Israel celebró su victoria, nosotros también podemos experimentar la alegría y la paz que vienen de confiar en Dios en medio de nuestras dificultades. Él es capaz de transformar el lamento en danza y la tristeza en alegría. Después de la victoria, la tierra de Israel tuvo descanso durante 40 años. Débora continuó juzgando y aconsejando al pueblo con sabiduría y justicia. Su liderazgo no se limitó solo a los tiempos de guerra, sino que también guió a la nación en tiempos de paz y prosperidad. Siente la tranquilidad de aquel período, la seguridad y la estabilidad que el liderazgo de Débora proporcionó. Ve a la gente buscando sus consejos, confiando en su conexión con Dios y en su capacidad de discernimiento. La historia de Débora nos muestra que el verdadero liderazgo se manifiesta tanto en momentos de crisis como en tiempos de calma. Dios nos capacita para influir positivamente en las personas que nos rodean, ya sea en grandes batallas o en pequeñas decisiones del día a día, que podamos buscar la sabiduría divina para liderar con integridad en todas las áreas de nuestra vida. La historia de Débora permanece como un testimonio poderoso de la forma en que Dios usa a mujeres y hombres comunes para realizar hechos extraordinarios cuando confían en Él. Su fe inquebrantable, su valentía al obedecer la voz de Dios y su liderazgo inspirador transformaron la historia de Israel. Que la vida de Débora sea un aliento para ti hoy. No importa la situación que estés enfrentando, recuerda que Dios puede usarte de maneras sorprendentes si estás dispuesto a escuchar su voz y actuar con fe. Él puede transformar tu debilidad en fuerza, tu miedo en valentía y tu derrota en victoria. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Piensa en Débora como una fuente constante de inspiración para el pueblo. Su sabiduría no venía de erudición humana, sino de una profunda comunión con Dios. Ella entendía los tiempos y sabía cómo aplicar los principios divinos a las situaciones que surgían. Su liderazgo estaba marcado por la integridad y por la búsqueda de la justicia, siempre poniendo el bienestar del pueblo por encima de sus propios intereses. Siente la confianza que sus palabras transmitían, la claridad de su discernimiento. Imagina a la gente buscando sus consejos en cuestiones personales, familiares y comunitarias, encontrando en ella un puerto seguro y una dirección confiable. Así como Débora fue un canal de la sabiduría de Dios para su generación, nosotros también podemos buscar esa misma sabiduría divina para guiar nuestras vidas e influir positivamente en quienes nos rodean.
La clave está en mantener una relación íntima con el Señor y estar dispuesto a escuchar su voz. Observa la relación de respeto y confianza que los líderes y guerreros de Israel tenían por Débora. Aun siendo una mujer en una sociedad patriarcal, su autoridad espiritual era incuestionable. Ellos reconocían que su liderazgo venía de Dios y que sus palabras eran un reflejo de la voluntad divina. Ve en sus ojos la convicción de que, al lado de Débora y bajo la dirección de Dios, ellos podrían enfrentar cualquier desafío. Esta confianza mutua entre el liderazgo espiritual y el pueblo fue fundamental para la victoria. En nuestras vidas, también necesitamos aprender a valorar y respetar a aquellos que Dios levanta como líderes espirituales, reconociendo que su orientación puede ser crucial en nuestros momentos de lucha. La humildad en reconocer el liderazgo divino y la disposición en seguir sus instrucciones nos conducen a un camino de seguridad y victoria. Los 40 años de paz que siguieron a la victoria liderada por Débora son un testimonio del impacto de un liderazgo justo y alineado con la voluntad de Dios. La tierra prosperó, las familias vivieron en seguridad y la nación experimentó un tiempo de descanso y renovación. Siente la atmósfera de tranquilidad y bienestar que impregnaba la sociedad israelita en aquel período. Ve a la gente disfrutando de los frutos de su trabajo, la ausencia de conflictos y la bendición de la paz divina. Esa era la recompensa por haber confiado en Dios y seguido el liderazgo de su sierva. La historia de Débora nos enseña que la obediencia a Dios no solo nos libra de los enemigos, sino que también nos conduce a un tiempo de paz y prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Que podamos buscar esa misma paz que sobrepasa todo entendimiento, confiando en la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Al contemplar la historia de Débora, somos invitados a reflexionar sobre el poder de Dios, que se manifiesta a través de personas comunes dispuestas a ser usadas por Él. Débora no era una figura poderosa a los ojos del mundo, pero su corazón estaba conectado al Creador, y eso hizo toda la diferencia. Siente la vastedad del universo y la pequeñez humana ante la grandeza divina. Sin embargo, percibe también que ese mismo Dios grandioso se preocupa por los detalles de nuestras vidas y desea usarnos para realizar sus propósitos. La historia de Débora nos alienta a no limitarnos por nuestras propias inseguridades o por las expectativas de la sociedad, sino a ponernos a disposición de Dios, confiando en que Él nos capacitará para la tarea que nos designe. Quizás te sientas como Barak, vacilante e inseguro ante los desafíos que la vida presenta. O quizás te veas en medio de una situación de opresión, sin saber cómo encontrar la salida. La historia de Débora nos enseña que no necesitamos enfrentar esas batallas solos. Dios levanta personas a nuestro lado para alentarnos, guiarnos y fortalecernos. Así como Débora alentó a Barak y como Jael actuó con valentía, podemos encontrar apoyo y fuerza en nuestra comunidad de fe y en aquellos que Dios pone en nuestro camino. No dudes en buscar ayuda y en conectarte con otros que comparten la misma fe. Juntos, podemos superar los obstáculos y experimentar la victoria que viene de Dios. La clave de la victoria de Débora y del pueblo de Israel fue su fe y obediencia a Dios. En todo momento, Débora buscó la dirección divina y confió en su promesa. De la misma manera, somos llamados a cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Es en ese lugar de comunión donde encontramos fuerza, sabiduría y la certeza de que no estamos solos en nuestras luchas. Que podamos seguir el ejemplo de Débora, buscando el rostro de Dios en todas las circunstancias y confiando en que Él es poderoso para librarnos y conducirnos a la victoria. Recuerda siempre,
la batalla pertenece al Señor, y Él lucha por aquellos que en Él confían. Profundicemos un poco más en el contexto de la época de Débora. Israel vivía un ciclo peligroso: pecado, opresión, clamor a Dios, liberación y nuevamente pecado. La opresión cananea fue particularmente severa, durando 20 largos años. Imagina el impacto de esto en la vida cotidiana de las personas: la inseguridad constante, la dificultad de plantar y cosechar, el miedo de ser atacados. En medio de esta oscuridad espiritual y social, la voz de Débora se levanta como un faro de esperanza. Su capacidad de escuchar a Dios y de transmitir su voluntad era un don raro y precioso. Reflexiona sobre cómo, incluso en los momentos más sombríos de la historia humana, Dios siempre levanta profetas y líderes para guiar a su pueblo. La historia de Débora nos recuerda que, no importa cuán desesperada parezca la situación, la intervención divina siempre es posible cuando hay un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Piensa en la importancia de la transmisión de la fe y de la historia bíblica de generación en generación. El liderazgo de Débora no solo trajo liberación inmediata, sino que también plantó semillas de fe y valentía en el corazón del pueblo de Israel. Al contar la historia de su victoria, los padres enseñaban a sus hijos sobre el poder de Dios y la importancia de confiar en Él en tiempos de adversidad. Imagina a las familias reunidas compartiendo estas narrativas inspiradoras, fortaleciendo sus lazos y su fe. La historia de Débora se convirtió en un legado, una prueba viva de que Dios actúa en la historia y que la fe puede mover montañas, o mejor dicho, derrotar ejércitos. Que nosotros también seamos diligentes en compartir las historias de nuestra fe con las próximas generaciones, para que el legado de valentía y confianza en Dios continúe vivo. La preservación de la historia de Débora en las Escrituras nos muestra cuánto valora Dios el liderazgo fiel y la obediencia valiente. Su cántico de victoria, registrado en Jueces 5, es un poema poderoso que celebra la intervención divina y la valentía del pueblo. Al estudiar estos textos, podemos aprender lecciones valiosas sobre liderazgo, fe, valentía y la soberanía de Dios. Cada detalle de la narrativa, desde la vacilación de Barak hasta la audacia de Jael, contribuye a una comprensión más profunda de cómo Dios trabaja a través de personas imperfectas para realizar sus planes perfectos. Que seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios, buscando en ella las verdades eternas que pueden transformar nuestras vidas y capacitarnos para hacer la diferencia en nuestro tiempo. La historia de Débora nos confronta con la cuestión de nuestra propia disponibilidad para servir a los propósitos de Dios. Ella no buscó liderazgo por ambición personal, sino que respondió a un llamado divino en un momento de crisis. Muchas veces nos sentimos inadecuados o incapaces ante los desafíos, así como Barak inicialmente vaciló. Pero la historia de Débora nos alienta a superar nuestras inseguridades y a confiar en que Dios capacita a aquellos a quienes llama. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde puedes estar siendo llamado a hacer la diferencia. Tal vez sea en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. No ignores la voz de Dios que te invita a actuar, aunque parezca difícil o incómodo. El verdadero liderazgo, como el de Débora, nace de la obediencia y la fe, y sus frutos pueden transformar vidas y naciones. La opresión que el pueblo de Israel enfrentó bajo el dominio cananeo nos recuerda las muchas injusticias que aún existen en nuestro mundo. La historia de Débora nos ofrece una perspectiva de esperanza, mostrando que Dios se preocupa por los oprimidos y levanta líderes para luchar por justicia.
Así como Él intervino en la situación de Israel, Él también puede intervenir en nuestras propias luchas y en las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Que la historia de Débora nos inspire a no permanecer pasivos ante la opresión, sino a buscar la justicia y a defender a aquellos que no tienen voz. Nuestra fe debe impulsarnos a actuar, a ser agentes de transformación en un mundo que clama por equidad y paz. Recuerda que la justicia de Dios prevalecerá, aunque parezca demorar. La victoria liderada por Débora no fue solo un evento aislado, sino un punto de inflexión que trajo décadas de paz y prosperidad a Israel. Esto nos enseña que, incluso en medio de largos periodos de dificultad y opresión, la intervención de Dios puede traer un cambio radical y duradero. No te desanimes si tu lucha parece prolongada o si la oscuridad parece persistir. Así como la semilla plantada en el suelo oscuro puede brotar y florecer, Dios puede traer renovación y esperanza incluso en las circunstancias más áridas de tu vida. Mantén la fe, continúa clamando a Él y estate preparado para el tiempo de su intervención. La historia de Débora es una prueba de que la esperanza en Dios nunca es vana y que Él puede transformar desiertos en jardines. La trayectoria de Débora nos enseña sobre la importancia de reconocer los tiempos y las oportunidades que Dios nos presenta. Ella discernió el momento adecuado para actuar y no dudó en seguir la dirección divina, aunque esto significara desafiar las normas culturales y las expectativas sociales. En nuestras vidas también somos llamados a estar atentos a las señales de Dios y a ser sensibles a su liderazgo. Puede ser que Él nos esté llamando a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar desafíos que parecen mayores que nosotros, o a liderar en áreas donde menos esperamos. Que la historia de Débora nos inspire a tener valentía para abrazar el llamado de Dios, confiando en que Él nos dará las herramientas y la sabiduría necesarias para cumplir su propósito en nosotros. La historia de Débora también nos recuerda la importancia del apoyo mutuo y la unidad del pueblo de Dios. Barak necesitó el aliento y la presencia de Débora para liderar el ejército. Jael actuó con valentía para proteger a su pueblo. La victoria no fue un hecho aislado, sino el resultado de la colaboración y la fe de muchos. En nuestra jornada cristiana también nos necesitamos unos a otros. Necesitamos líderes espirituales que nos guíen, de hermanos y hermanas en Cristo que nos alienten y nos apoyen en los momentos de dificultad. No intentes cargar tus cargas solo. Busca la comunión con otros creyentes, comparte tus luchas y celebra tus victorias juntos. La fuerza de la Iglesia reside en su unidad y en el amor que nos profesamos unos a otros. En última instancia, la historia de Débora es un mensaje de esperanza. Nos muestra que incluso cuando las circunstancias parecen imposibles y la opresión es grande, Dios tiene el poder de intervenir y traer liberación. Su fidelidad a su pueblo permanece inquebrantable a lo largo de la historia. Así como Él levantó a Débora en un tiempo de necesidad, Él continúa trabajando en nuestro mundo hoy, usando a personas comunes para realizar hechos extraordinarios. Mantén tu esperanza en Él, incluso cuando la oscuridad parezca densa. Confía en que Él tiene un plan para tu vida y que Él es capaz de transformar cualquier situación para tu bien y para su gloria. La victoria puede no venir de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos, pero ciertamente vendrá para aquellos que confían en el Señor. Al meditar en la historia de Débora, percibimos la intrínseca conexión entre la fe y la acción. Débora no solo profetizó y juzgó, sino que también se involucró activamente en la movilización del pueblo para la batalla. Su fe no era
pasiva, sino dinámica y transformadora. Ella nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en obras, en valentía para enfrentar los desafíos y en disposición para hacer nuestra parte en el plan de Dios. No basta solo con creer. Necesitamos actuar de acuerdo con nuestra fe, confiando en que Dios nos fortalecerá en cada paso del camino. Que la historia de Débora nos inspire a una fe activa, que nos impulse a salir de nuestra inercia y a comprometernos en aquello a lo que Dios nos llama a hacer. La victoria de Débora y Barak sobre Sísara no fue solo un evento militar, sino una demostración del poder de Dios sobre las fuerzas del mundo. La tormenta que desbarató los carros de hierro cananeos reveló la soberanía divina sobre la naturaleza y sobre los planes humanos. Al mirar la creación, podemos vislumbrar la misma fuerza poderosa que actuó a favor de Israel. Desde la vastedad de los cielos hasta los detalles de una pequeña flor, todo testifica el poder y la majestad de Dios. Que la historia de Débora nos abra los ojos para reconocer la presencia y la actuación de Dios en todas las áreas de nuestra vida y del mundo que nos rodea. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, listo para intervenir a favor de aquellos que en Él confían. La historia de Débora trasciende el tiempo y la cultura, hablando directamente a nuestros corazones hoy. Su valentía, su fe y su obediencia son ejemplos que nos inspiran a buscar una conexión más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con sus propósitos. En un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, la historia de Débora nos recuerda que Dios está en control y que Él puede usarnos de maneras poderosas si estamos dispuestos. Que podamos aprender de su ejemplo, buscando la sabiduría divina, actuando con valentía y confiando en el poder de Dios para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. El mensaje de Débora es atemporal. Dios levanta a aquellos que se ponen a su disposición para hacer la diferencia en el mundo. Padre Celestial, te agradecemos profundamente por la vida inspiradora de Débora y por todas las lecciones que aprendemos de su historia. Rogamos que tu Espíritu Santo nos conceda la misma valentía, fe y discernimiento que ella demostró. Ayúdanos a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo y a obedecer tus llamados con prontitud y audacia. Fortalécenos para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestro camino, confiando en tu poder y en tu fidelidad. Que podamos ser líderes en nuestros propios círculos de influencia, buscando siempre tu justicia y el bienestar de quienes nos rodean. Que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y de tu gracia, así como la vida de Débora lo fue para su generación. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Si la historia de Débora tocó tu corazón y fuiste edificado por este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Activa la campanita de notificaciones para que se te avise cada vez que se publique contenido nuevo. Deja tu like en este video para que alcance a más personas y compártelo con aquellos que necesitan escuchar una palabra de esperanza y aliento. Queremos saber lo que esta historia te transmitió. Deja tu comentario abajo, comparte tus reflexiones y di cómo la vida de Débora te inspiró. Tu interacción es muy importante para nosotros y para la propagación de este mensaje. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Que la historia de Débora continúe inspirándote a vivir con fe, valentía y obediencia a los planes de Dios para tu vida. Recuerda siempre que, con Dios a tu lado, eres capaz de superar cualquier desafío y de hacer la diferencia en el mundo. Dios te bendiga.